Hola, ¿cómo están, jóvenes? Dios les bendiga una vez más. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor porque nos permite enlazarnos nuevamente con ustedes y poderles desear que estén bien, que ustedes y su familia estén aprovechando este tiempo. Y pues bueno, vamos a continuar con esta cuarentena que nos ha traído un poco de incertidumbre, ¿verdad? Del que esté pasando en este mundo, pero con la paz en el Señor, con nuestra convicción, con nuestra fe firme y sabiendo que Dios tiene control de todas las cosas. Jóvenes, yo sé que ustedes también han meditado sobre estos temas, han pedido al Señor que les guíe en este proceso en el cual estamos atravesando y que Dios se ha manifestado en sus vidas. Vamos a seguir unánimes, vamos a seguir orando, intercediendo unos por otros en un mismo sentir y pues bueno, que esto se tiene que cumplir y esto se tiene que seguir dando. Vamos a confiar en Dios, jóvenes, y pues bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema igual de Proverbios, el capítulo 10, el cual le titulé El justo y el impío. Estas dos tipos de personas de las cuales nos habla este proverbio, de dos caminos en cada uno de ellos que llevan hacia un destino, ¿verdad? Que es el impío, el cual, pues bueno, vamos ahorita a ver todas las consecuencias del caminar de un impío, y del justo, todas las bendiciones y la parte en la que el Señor quiere hablarnos ahí precisamente, que busquemos la justicia. Vamos a abrir nuestra Biblia, les invito a que estemos atentos, a que puedan ustedes siempre ser diligentes cada vez que escuchen una predicación, que no nada más sea la expectativa de una predicación más y no atendamos a estas predicaciones que el Señor permite que nosotros les estemos mandando. Vamos a abrir la Biblia en Proverbios 10, como les comentaba, en versículo 1, el cual dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza a su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Mira, joven, yo sé que estás muy consciente de las cosas que tal vez has podido estar atravesando en esta etapa de tu vida. Y seguramente no todas las reacciones o no todas las decisiones que has tenido son buenas. Seguramente también has tenido momentos en los cuales dices: híjole, caray, he traído tristeza a mis padres. Porque eso pasa, joven, cuando nosotros tenemos decisiones que no son las correctas. No solamente nos vemos nosotros afectados, sino que también afectamos a nuestros seres más amados, a nuestros seres más cercanos, que en este caso son pues nuestros padres, ¿verdad? Seguramente también le has traído alguna tristeza de algún tipo, pero has traído tristeza, o también seguramente has traído alegrías, porque siempre, por ejemplo, cuando en la escuela dan un reconocimiento o dicen, pues bueno, felicitamos a este alumno por su desempeño, y la mamá cómo se siente, ¿verdad? O el papá, se sienten, en el buen sentido de la palabra, se sienten orgullosos y dicen: qué bendición que mi hijo esté aprovechando la escolaridad. Y eso es un sentimiento bonito, la alegría que podemos darles a nuestros padres a raíz o a través de las acciones buenas que tenemos. Pero por otro lado están las acciones malas, en las cuales tal vez te sientas identificado, el que puedas reconocer que por las decisiones malas que has tomado, pues también hemos traído tristeza a nuestros padres. Cabe mencionar, y a manera de testimonio, que bueno, a mí en lo personal esta parte me costó mucho en su momento, porque yo acarreé mucho daño y muchas tristezas a mis padres, sobre todo a mi mamá, que en aquel entonces ella era la que oraba, intercedía por mí y estaba al pendiente, y le pedía al Señor que transformara mi corazón, y yo me daba cuenta cómo con mis malas acciones destruía y traía muchísima tristeza a la vida de mi madre. Pero a su vez yo quería dejar de acarrear estas tristezas, pero ¿saben cuál fue el resultado? No lo logré. ¿Por qué no lo logré? Porque solamente es posible, joven, si tú estás en una de estas situaciones y ya no quieres seguir más en ese camino y quieres primeramente estar en paz con el Señor, y a su vez también poder dar esas alegrías a tus padres.
solamente es posible si nos tomamos de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría, ¿en qué radica? En que son personas que proceden de acuerdo a la ley de Dios, que para toda cosa que tú vas a hacer lo pones y lo filtras en la voluntad de Dios. Entonces así, si tú lo filtras a la voluntad de Dios, seguramente, pues obviamente todo va a caminar de manera distinta, ¿verdad? Porque vas encontrando la bendición sobre esas decisiones. Ahora, esa satisfacción y ese logro, el decir somos sabios, ese término de considerarnos sabios, no es como un logro, más bien es una satisfacción, porque la sabiduría se pone a prueba en todas las decisiones que tomamos en nuestra vida. Es decir, no puedo yo decir, yo me jacto de ser la persona más sabia o yo me considero sabio, porque esa palabra y ese término se va a poner a prueba en cada decisión de mi vida, en cada actitud que yo tenga en las diferentes áreas de mi vida. Porque puede ser que a lo mejor yo en el trabajo sea diligente, sea puntual, sea sabio, sea prudente, pero ¿qué pasa si llego a mi casa con mi esposa, con mi hijo y hay áreas en mi vida que no estoy cuidando del todo y ahí no aplico la sabiduría de Dios? Entonces, por un lado digo, soy sabio en el trabajo y por otro lado digo, en mi casa no aplico la misma sabiduría. En eso consiste en que la sabiduría se pone a prueba en todo tiempo. ¿Por qué? Porque no nos podemos confiar. Puede ser que a lo mejor tú sepas mucha Biblia, puede ser que a lo mejor tú conozcas muchos libros y estés lleno y empapado de conocimiento. Pero al final en la prueba, donde se pone evidente el resultado de todo ese conocimiento y si lo estamos llevando a la práctica, tal vez estemos errando. Si cada uno de nosotros, tú y yo, podemos meditar y pensar en todas las áreas, así delante de Dios, y decir, Señor, a ver en todas estas áreas, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy aplicando la sabiduría? Si hacemos este ejercicio, seguramente, estoy seguro, mejor dicho, que vamos a salir reprobados en algún área y en algún área Dios te va a decir, ¿sabes qué? Aquí necesitas aplicar la sabiduría de esta forma porque no estás actuando en base a la ley de Dios o al principio de Dios, al propósito de Dios. Entonces ahí se pone a prueba, ¿verdad? Y este ejercicio lo tenemos que hacer constantemente. Por eso grábate esto, es una satisfacción, no es un estado de decir ya soy un hombre completamente sabio, porque nadie podría jactarse de serlo. Y bueno, lo contrario a la sabiduría, tenemos también que está el necio. ¿Qué es una persona? ¿Quién es una persona necia? Una que se obstina en rechazar el consejo y depende de su propio entendimiento. Y hoy en día, joven, es muy común que los jóvenes piensen tener toda la verdad en todas las áreas de su vida y que no reciben ningún consejo, no reciben ninguna exhortación, porque ellos dicen, yo no necesito que alguien me indique cómo hacer las cosas, yo ya sé cómo las voy a hacer, y se creen sabios en su propia opinión, que de eso ya hemos hablado también, pero esa es una persona que se le considera pues necia, ¿no? O insensata. Entonces, tenemos que tener cuidado, jóvenes, de no actuar con esa insensatez en nuestra vida y por el contrario, tener la humildad para reconocer cuando se nos exhorte o se nos haga alguna observación o tengamos algún consejo. Ahora bien, quisiera mencionar también, yo hace rato que les comentaba sobre las alegrías o las tristezas que traemos a los padres en referente al versículo 1 y 2. Quiero también decirles, jóvenes, que yo sé perfectamente que ustedes dicen, pero mi papá no estuvo ahí, mi mamá no estuvo ahí. Creo que antes de yo dar alegrías o tristezas a mis padres, ellos me las dieron a mí. Y por consecuencia yo soy así. Por eso yo actúo de esta manera. Joven, quiero decirte que no importa que tus padres tal vez no hayan hecho las cosas bien. El Señor por eso te está dando todas estas herramientas para darte cuenta, para que tú te des cuenta que Él puede restaurar tu corazón, que puede hacer las cosas nuevas,
que Él quiere cambiar tu sentir y que puedas tener esa restauración completa, pero solamente a través de Él, solamente a través de esa sabiduría que estamos mencionando en estas predicaciones. Y es posible esto, joven, para que esto no sea una justificación del por qué tú eres o por qué tú haces lo que haces. Necesitas entender que no es determinante tu contexto, el que si tus padres fueron o hicieron lo correcto. Nadie tuvimos padres perfectos. Todos sabemos que de alguna u otra forma nuestros padres tal vez han fallado, pero el mensaje te está diciendo, joven, puedes cambiar esa ruta que estás llevando y Dios puede restaurar tu corazón. Entonces, hoy el Señor te da esa oportunidad, si es tu caso, si a lo mejor ahorita mientras yo doy esta palabra y tú decías, bueno, pero pues antes que eso mi papá fue el que falló, mi mamá fue la que falló. Dios puede restaurar completamente esa parte, joven. Y a través del perdón. ¿Por qué? Porque si tú buscas hacer y actuar conforme a la ley de Dios, el Señor te va a llevar a perdonar. Por eso decíamos que una persona sabia es aquella que busca hacer la voluntad de Dios siempre en todas las áreas de su vida. Y cuando tú entonces escarbas a esta situación o a la condición en la que te encuentras, y es esta que te mencionaba, el Señor que te va a decir, hijo, perdona. Si a lo mejor tus padres fallaron, toma tú la iniciativa y perdona de todo corazón. Y ahí aplica la sabiduría. Ahí aplica la manera práctica en la cual podemos nosotros encontrar la respuesta a muchas cosas. Porque a veces el perdón puede determinar un parteaguas. Puedes a lo mejor tardarte 20, 30 años en perdonar, pero cuando la palabra llega a tu corazón, cuando esa convicción llega a tu corazón y puedes aplicarlo a tu vida, te das cuenta que es algo completamente radical, que ahí hay un parteaguas y que era necesario un perdón de todo corazón. Entonces, así aplica la sabiduría, así funciona la sabiduría, el buscar hacer la voluntad del Señor en todas las áreas de tu vida. Entonces, joven, pues quise mencionarlo porque mientras estaba yo haciendo el tema, pues pensé en esa otra parte, ¿verdad? Que tal vez me sentí identificado de alguna manera en decir, bueno, pues a veces al hijo se le exige, a veces al joven se le exige, y el joven de pronto se siente atrapado entre lo que se le está diciendo y entre su realidad y decir, pero en mi caso aplica diferente tal vez porque yo tengo este contexto, ¿verdad? Pero no, joven, no te detengas, no te estanques en eso. Sigue adelante, persevera en buscar esta sabiduría. En el versículo 3 dice, Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Esta palabra nos viene a bien en estos momentos. Sabemos que ahora hemos, a través de la palabra, encontrado muchas promesas del Señor para vivir confiados, para vivir en esa paz en medio de esta situación de pandemia que estamos viviendo. Pero esta es una palabra más que el Señor nos da. El Señor no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. Ok, el Señor no dejará padecer hambre al justo. Es decir, tenemos que buscar esa justicia nosotros. Justicia quiere decir que tenemos que ser hijos de Dios con rectitud, rectos, transparentes, que verdaderamente tengamos esa convicción en el Señor. Y el Señor nunca permitirá que padezcamos hambre. Sí, por encima de la circunstancia. Es ahí donde aplica la fe, joven. Porque yo sé que esto suena muy, muy bonito, ¿verdad? Y a lo mejor has dicho, bueno, pero sí he padecido hambre. No sabemos, hay unos niveles de padecer hambre. Yo creo que no, si nos comparamos a situaciones realmente de hambre, veríamos que el Señor ha tenido misericordia. Esto no quiere decir que a lo mejor tengas la abundancia y que abras el refrigerador y encuentres de todo para lo que tú gustes, pero el Señor, esta promesa y esta palabra, la cumplirá cabalmente a los justos. Porque dice por otro lado, más la iniquidad lanzará a los impíos.
Y bueno, una persona impía es una persona que es activamente mala, que todo el tiempo está maquinando maldad, perversidad, y para ellos es lanzada el agravio, el dolor, el quebranto, el tormento. Dentro de estos tiempos, joven, por un lado el Señor tiene cuidado de los justos, pero por otro lado también lanzará todo lo que es tormento y agravio y dolor, lo que acabo de mencionar, para aquellos que sean impíos. En el Salmo 104, vamos a darle lectura. Salmo 104 dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa es una persona mala, dice el Salmo, o es una persona que también puede ser impía, que sería un sinónimo, ¿verdad? El versículo 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Jóvenes, yo creo que esta palabra, en lo personal, les voy a ser completamente honesto, es una palabra en la cual el Señor me ha estado formando en los últimos años de mi vida, porque si una cosa no ejercité durante mi juventud, fue la diligencia. Y el ser diligente es importante en todas las áreas de nuestra vida, joven. Bueno, obviamente con el contexto de, primeramente, en la voluntad de Dios y en la diligencia. Porque sin la diligencia no se alcanzarán los objetivos. Y la diligencia es la que te lleva a actuar de manera pronta y a buscarlo hacer de la mejor manera posible. Todas las cosas, cuando somos diligentes y te encargan alguna tarea y tú dices prácticamente a la vuelta de la página ya le estás dando solución, o tienes una labor y qué hacer y te dedicas de inmediato a hacerlo, a realizarlo, no lo dejas para mañana y lo tratas de hacer de la mejor manera. Entonces, con esa constancia en la diligencia alcanzas los objetivos, guiados por el Señor principalmente. Pero también hay una parte de responsabilidad que aquí nos enseña que necesitamos atender la diligencia, y para mí en lo personal es una de las partes esenciales en nuestra vida como cristianos, la diligencia en todas las áreas. Diligencia para ser un buen hijo de Dios primeramente, diligencia para ser un buen estudiante, diligencia para ser un buen hijo también ahí con tus padres, diligencia para ser un buen ciudadano, diligencia para ser un buen trabajador, diligencia para ser un buen padre, diligencia, y empiezas a ver, híjole, la palabra diligencia te exige, te lleva a mejorar. Y entonces por eso para mí es una de las partes esenciales el poder ser diligente. Y Dios sigue trabajando en mí en esta área. Quiero compartirles también eso. Nuestra principal diligencia, principalmente, pues obviamente tiene que ser con el Señor. Y en Él encontramos la sabiduría. Cuando somos diligentes con el Señor, en Él encontramos la sabiduría, para que de ahí en adelante, lo demás, entonces, sea como resultado de nuestra diligencia en el Señor, ¿verdad? Y así las cosas son más fáciles. Y pues bueno, muchas veces también no hemos dado la importancia a la diligencia en el tiempo, por ejemplo. ¿En qué estamos invirtiendo el tiempo? Estas dos partes se conjugan porque yo las he estado últimamente, o en los últimos años, Dios me ha estado pidiendo más resultados en eso, en la diligencia, en el tiempo específicamente. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? ¿En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo ahora en esta situación que estamos pasando? Yo sé que hay muchas maneras ahorita de poder aprovechar el tiempo, pero nada de ello va a ser tan provechoso si no es primeramente buscando la palabra de Dios.
que sea la base de todo. Y qué bendición el que ahora puedas compartir, el tener momentos en familia, en un devocional, estar estudiando la palabra o estar tú en tu cuarto, en tu recámara, con mucho más tiempo. No, esto no quiere decir que nos limite el tiempo, ¿verdad? Que cuando se reactiven las actividades, entonces volvamos todos a como veníamos haciéndolo. Pero qué bendición que ahora podamos entenderlo y que a través nuevamente del proverbio Dios quiere hablarte en eso, en qué estás aprovechando tu tiempo, joven, porque de eso vamos a dar cuenta. Tienes que considerar el tiempo como uno de los recursos y una herramienta de mucha bendición que el Señor te ha dado. Y el Señor te va a pedir y nos va a pedir cuenta de cómo estuvimos aprovechando nuestro tiempo. En este verso también vemos que la sabiduría es sinónimo de la provisión. La falta de provisión o nuestra situación económica actual muchas veces es responsabilidad nuestra por ser negligentes, es decir, perezosos, porque a veces decimos que si nuestra condición actual es porque Dios así lo quiso, que porque Dios nos quiere enseñar a no depender del dinero, a tener nuestra confianza en Dios, pero realmente si le escarbas, joven, puede ser que en algún momento de tu vida tú digas, bueno, ahora pues eres joven o adolescente y no te encuentres en una situación ya en el que eres adulto y digas, híjole, ¿por qué mi condición es esta, verdad? Tienes más bien ahora la oportunidad de tomar en cuenta estos consejos. Pero si el día de mañana no eres diligente y si por el contrario eres negligente, no podrás entonces decir que es porque la voluntad así fue la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer y tenemos que aprender a ver las cosas tal y como son, que a veces por no ser diligentes y trabajadores, pues también tenemos ese resultado, ¿verdad? Finalmente, todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. A eso se refiere también este texto, y en eso también se requiere diligencia. Porque todo lo que ahora tú trabajes, el día de mañana lo vas a poder disfrutar o lo vas a poder lamentar. Todo lo que tú inviertas, cómo estás invirtiendo tu tiempo, cómo estás siendo diligente, cómo estás siendo práctico en las cosas, cómo te estás esforzando, el día de mañana lo vas a disfrutar como una bendición o a lamentar, como a decir, híjoles, hubiera hecho. Por eso el Señor te habla contundentemente en estos principios, porque tienes la gran oportunidad, joven, qué bendición que puedas adquirir este conocimiento en esta etapa de tu vida. El versículo 6 dice, hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Qué fuerte, ¿verdad? Palabra. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El sabio de corazón. ¿Cómo estás recibiendo tú los mandamientos del Señor? Porque ahí se va a mostrar y a manifestar si realmente te estás mostrando como una persona sabia. Dice, el que camina en integridad anda confiado. Joven, no hay nada mejor que caminar confiado, que caminar con esa plenitud, el cual te permita poder alcanzar, avanzar, crecer, llegar, prosperar. Cuando tú estás confiado y tranquilo, eso te permite hacerlo, poder avanzar, porque Dios te empieza en esa comunión con el Señor, Dios te empieza a guiar y te dice, bueno, hijo, ahora vas a guiarte por acá, ahora le vas a hacer así, y tú estás con una tranquilidad, con una certeza de que el Señor está guiándote. Pero cuando no andas tranquilo, cuando no estás en paz, con esa comunión con el Señor y empiezas a tomar las cosas como vengan, empiezas a tomar decisiones en base a tu prudencia, en base a tu criterio y te precipitas en tomar las decisiones y después estás afanado, preocupado, tenso, alterado y todo empieza a salirse de control. Por eso
el que camina en integridad anda confiado. Y para caminar en integridad necesitamos ¿qué? La sabiduría. Y la sabiduría se obtiene, como ya comentábamos antes, aplicando la palabra de Dios en nuestra vida en todas las áreas que implica esto, ¿verdad? El versículo 10 dice, el que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Aquí se refiere, bueno, a la hipocresía que es delicada y nos puede acarrear también mucha tristeza. Versículo 11, manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El amor cubrirá todas las faltas. ¿Cuánta falta hace que entendamos esto? Jóvenes, siempre va a haber situaciones en las que Dios te guíe y te lleve a decir, tienes que perdonar, tienes que pasar por alto la ofensa. Y el cubrir, como dice aquí su palabra, cubrir todas las faltas significa cobijar, guardar, refugiar, perdonar al que te hizo el agravio, pero de hacerlo de todo corazón, porque por el contrario, al odio está, por el contrario al odio está el amor, el cual nos permitirá mostrar esta actitud grata delante de Dios, en la cual nos mostraremos como verdaderos hijos de Dios, como lo dice en Juan 13:35, del cual le voy a dar lectura, y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. En esto van a conocer y en esto vamos a dar testimonio. El que no nos enfrasquemos en el que me dijo, me hizo y de ahí se genere un resentimiento, un odio y contrario a hacer la voluntad de Dios empecemos a tener rencillas con los hermanos. Y no, cuando práctico es decir, ok, ya te lo hicieron, te diste cuenta del agravio, pásalo por alto, de inmediato. No te detengas en pensar por qué lo hizo, cómo lo hizo, pasa el agravio, independientemente de cómo haya sido, por qué se haya dado, perdona, de manera que con esa diligencia, porque así entonces vamos a dar testimonio y todo sería diferente aún dentro de las congregaciones. Joven, esta palabra Dios te la da porque tienes que saber que a lo largo de tu vida vas a tener que ejercitar el perdón. Y Dios te está preparando para ello. Y qué bendición, ¿eh? Qué bendición es el poder perdonar. Como les comentaba en los primeros versículos cuando les hablaba relacionado al poder perdonar tal vez a sus padres y también saber pedir perdón sobre todo. Qué bendición es esto, porque les vuelvo a reiterar, pero es un punto del cual les va a permitir ahorrarse muchas situaciones amargas en su vida. Para que ustedes, cuando ustedes perdonan, cuando ustedes piden perdón, son entonces personas con temor de Dios y son personas íntegras porque están buscando la voluntad de Dios. ¿Y eso qué les va a permitir? El estar en integridad les va a permitir, como también ya lo estábamos viendo, el estar tranquilo, el caminar con tranquilidad, el decir, yo si me encuentro ahorita a cualquier persona que a lo mejor ustedes digan, chin, es que tuve una rencilla, pero ustedes ya lo sanaron, dicen, si yo me la encuentro, la puedo saludar bien, de todo corazón, yo estoy en paz. Qué bendición es eso, chavos, tenemos que ejercitarlo. El versículo 13 dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas de los faltos de cordura. Versículo 14, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio, calamidad cercana. 15, las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres su pobreza.
La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Solo la industria del justo tiene verdadero éxito. Solo el caminar del justo tiene verdadero éxito y se consiguen los objetivos así, andando en esa justicia. Mientras que las ganancias de los malos tientan y seducen al pecado. El 17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, yerra. Es decir, si tú estás desechando la reprensión, la exhortación o el consejo, estás errando, te estás desviando, estás errante, estás perdiéndote, te estás tambaleando. Cuando tu actitud es decir, no, ¿sabes qué? A mí no me digas cómo hacer las cosas, porque yo que tengo ya la experiencia de mis largos 15 años, yo sé cómo funcionan las cosas. Yo determino cómo funcionan en mi vida. A mí no me digas lo que la Biblia dice. O a mí no me digas, aunque seas mi papá, aunque seas mi mamá, a mí no me digas cómo funcionan las cosas. Yo determino. O aunque tengas 20, 30 años, no importa la edad, pero a veces el cerrar tu corazón a la reprensión o al consejo, entonces quiere decir que estás perdiéndote, desviándote, te tambaleas y después ya no sabes a dónde te metiste. Dices, híjole, todo empezó cuando cerré mi corazón, pero ahora ya no sé a dónde estoy, ya me desubiqué, ya me desorienté, ya no sé cuál es mi rumbo. Por eso la palabra te está enseñando a que en humildad puedas recibir el consejo. Y joven, concretamente, cuando tu papá te dice algo, ¿cómo reaccionas? Cuando tu papá te da una instrucción, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es la forma en la que recibes ese consejo? Porque no lo haces para tus papás. También la obediencia es para el Señor. Y también esa consecuencia va a ser primeramente para ti. Pero después se va a extender a las personas que amas. En mi caso, a mí me decía mi mamá, mira hijo, si te juntas con esta persona tienes estos riesgos. Oye, ¿qué derecho te da, madre, el decirme con quién? O sea, yo así pensaba, ¿no? Ya es mi vida o cosas así. Que no se lo decía así tampoco, pero no le obedecía finalmente. ¿Y qué creen? Que después ahí venía yo, todo arrepentido, con un dolor muy profundo en mi corazón, porque decía, híjoles, veía a mi mamá, que entraba yo, abría la puerta y la veía postrada orando. Esa escena nunca se me olvidará, cuando la veía como con 2, 3 rollos de papel ya terminados por tanto lamento y tanto llorar con el Señor. Y yo decía, híjoles, dentro de mí, es que efectivamente el consejo de mi mamá fue y no lo atendí. Y ahora vengo con tantas cosas encima, con tantos problemas encima, por no atender ese consejo. Y nos perdemos, erramos y perdemos el rumbo. Jóvenes, cambiemos esa situación. Por eso cuando te digan algo, a lo mejor si tú no quieres actuar como diciendo, sí, papá, mira, gracias por el consejo, pero cuando te digan algo, no actúes, no reacciones, medítalo. Antes de cualquier cosa, medítalo. Porque todo esto es para tu propio bien, todo esto es para que tú acarrees bendición a tu vida. Y el Señor está mostrando su misericordia porque te está enseñando en esta etapa que estás viviendo. Y no solo eso, sino también el Señor te pedirá cuentas de lo que estés atendiendo o no a la palabra del Señor. Dice el versículo 18, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El odiar a una persona pues te puede llevar inclusive a la mentira, ¿verdad?
Tú puedes decir, no, yo estoy en paz, pero realmente en tu corazón hay un sentimiento de odio hacia alguna persona. Y cuando te das cuenta, le empiezas a difamar, a calumniar. Pero como todo siempre sale a la luz, la verdad, y después te ves confrontado y dices, chin, creo que yo me fui de filo en base a mi sentimiento de odio y ahora pues es vergonzoso el que yo tenga que reconocerlo, ¿verdad? Pero no hay otra manera de poder cambiar esta situación, sino que primeramente lo tienes que reconocer delante de Dios. Antes que todo, si tú tienes o has tenido un sentimiento así, reconócelo delante de Dios. Porque a veces puedes decir, es que yo no puedo ir y hacer esto, o pedirle perdón, o ponerme a cuentas, pues no lo vas a poder hacer en tu propio propósito. Lo tienes que primero llevar al Señor, reconocer, Señor, ¿sabes qué? Tengo esto contra tal persona, me siento ofendido por esto, pero quiero atender a tu voz, quiero ser obediente, quiero pasar el agravio, quiero perdonar o necesito pedir perdón. Y solamente de esa manera, primeramente reconociéndola delante del Señor, es como esto puede cambiar. Y pídanle que el Señor les ayude para que puedas amar en lugar de odiar. Finalmente, el mandato del Señor es que amemos a nuestros enemigos. Imagínense, está tu enemigo y a lo mejor no dices lo odio, pero eres indiferente. Eso también es fallarle a Dios. Cuando dices esa persona, pues no me cae bien, entonces tú ves que a lo mejor tiene alguna necesidad, pero a ti no te importa. Digo, no lo odias, no tienes tampoco un sentir profundo hacia esa persona, pero también eres indiferente y el Señor dice que lo ames. No nada más se limita a decir, híjole, no le odies o no pagues mal por mal, sino que también te dice, ámalo, y para amarlo, pues necesitamos mostrar ese amor, ¿verdad? De alguna manera lo necesitamos mostrar. Para que tengamos, ¿qué? Los primeros beneficiados somos también nosotros, esa paz, para que andemos confiados. Y seguramente has pasado por una situación de estas. El versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos como nada. La palabra de una persona recta es valiosísima. Y vaya que lo es. A lo largo de mi vida, pues he recibido consejo de varias personas y muchos de ellos, pues obviamente en su propia opinión, muchos de ellos filtrados a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Y créanme que cuando yo me acerco a una persona y digo, híjole, esta persona yo le reconozco la rectitud en su vida, le reconozco ese ejemplo a seguir en muchas áreas. Claro que mi vista no está puesta en ellos, pero mi vista está puesta en el Señor, pero a veces sí uno puede darse cuenta de las personas que se mantienen irreprensibles y que pueden darte una palabra. Y cuando ellos me han dado ese consejo, yo digo, Señor, siento como el Señor me habla así linealmente a través de esas personas. Y qué bendición porque yo recuerdo mucho a una persona en particular que me hablaba concretamente. Y ¿saben? Cuando es así, hasta yo lo agradecía y decía, no me está diciendo las cosas que yo quisiera escuchar. Porque a veces cuando pedimos consejo queremos que nos digan lo que queremos escuchar. Pero a pesar de todo, yo disfrutaba ese consejo porque decía, me sacudió, me movió, me cambió mi manera de ver las cosas y resultaba que el que tenía el problema era yo, no la otra persona. O en lo familiar, por ejemplo, que me decían, yo me sentía atrapado en una situación, iba a pedir consejo y decía, no, es que la situación está en ti. O sea, primeramente Dios va a trabajar en ti y bueno, es un ejemplo. Y de ahí, pues obviamente cambiaba mi perspectiva y yo decía, wow, qué bendición. Por eso es que dice que se consideran como plata escogida las palabras de esas personas con rectitud. Pero también hay otros malos consejos, ¿verdad? Hay otros malos consejos en los cuales pues también uno dice, híjole, pues no, para empezar, pues tu consejo no
no tiene algún sentido. Pero bueno, también tenemos que ser respetuosos para cuando alguien a lo mejor nos dice algo en lo cual nosotros discernimos que no. Pero previo a esto también tenemos que saber a quién estamos pidiendo el consejo. Necesitas tú comprender a quién estás acercándote para decirle, oye, necesito que me des, un consejo. Y tiene que ser alguien que te vaya a mencionar las cosas conforme a la palabra y que inclusive pueda hacer algo que tú no deseas escuchar. Hasta a veces ya sabemos de antemano qué es lo que nos van a decir en base a la Biblia. Pero cuando lo confirman y te dicen, no, es que mira, el problema está así o tienes que hacer esto, y dices, híjoles, ¿cómo? Por ejemplo, hablando del perdón, no sé, hoy estoy hablando mucho del perdón, que te digan, oye, ¿sabes qué? Lo que tienes que hacer primero es ir a pedir perdón. Lo que tienes que hacer primero es ir a decir la verdad, a confrontar esa situación con la verdad. Híjoles, de primera instancia como que incomoda, ¿no? Y te desafía ese consejo. Pero al final, como es respaldado el consejo por la voluntad de Dios, por el Señor, al final los resultados ahí están. Y es una gran bendición el poder también reconocer a estas personas que el Señor usa, porque es como plata escogida cada una de sus palabras. El 21, versículo 21 dice, los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Joven, tal vez más adelante, o a lo mejor ya estás trabajando, o para los que siguen estudiando, no sabemos en los propósitos del Señor, primeramente, que también tú seas diligente y que te guíes en la voluntad del Señor, pero en algún punto de tu vida te darás cuenta, tal vez para algunos, que el Señor te ha querido bendecir, que el Señor ha querido prosperarte, y me refiero al tema económico. Si esto llega a tu vida, si esto pasara en tu vida, joven, que nunca se te olvide, ten bien presente esta parte. El propósito radica primeramente en que es bendición del Señor. Y su propósito es que sea fuente de bendición, que sea un canal de bendición. Siempre tienes que tener en cuenta que si Dios te permite el día de mañana bendiciones financieras, es con el único fin de que sea fuente de bendición para muchas personas o para las personas que Dios muestre. Claro, todo esto con equilibrio, todo esto con sabiduría, porque aún en ese plano tenemos que ejercer la sabiduría, pero a veces se nos olvida o puede ser algo que decimos, luego, sí, la bendición, pero primero me estanco la bendición por un lapso de tiempo, o primero me inflo más en bendiciones y estancamos y no cumplimos el propósito. Si Dios te permite poder el día de mañana prosperar económicamente y se muestra el Señor en esa soberanía en tu vida, tiene que ser para que seas canal de bendición, que sea el único propósito en tu vida. Y bueno, es una realidad que también todos somos ricos en el Señor, que todos somos bendecidos en el Señor, porque todos sus hijos tenemos riquezas en Él. Pero esta riqueza es una bendición únicamente, me refería al punto de economía, pero ya en el panorama general, pues todos somos ricos en el Señor, ¿verdad? Y eso pues ya es en la soberanía. Pero previo a esto se requiere también la diligencia de cada uno. Porque el Señor tiene ese propósito, pero también te tiene que enseñar, o más bien Él te está enseñando, a ser diligente. Primero más bien tienes que aprender a ser diligente, eso me refería. Primero tienes que ser diligente para que también las promesas lleguen a tu vida.
El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Yo te pregunto algo, joven, ¿qué es lo que más deseas tú? O sea, si yo te digo, mencióname una cosa, solamente una cosa, la cual es tu mayor anhelo o lo que más deseas. ¿Qué es lo que más deseas, joven? Tal vez unos me van a decir, pues bueno, el que yo me case con la persona indicada, que mi familia esté bien. Otros a lo mejor se empezarán a ir por el lado de que no, mi auto, mi casa, mi super empleo. Bueno, hay muchos que pueden tener ese concepto también, ¿no? Que anhelen más esas cosas todavía. Pero en lo personal, mi mayor anhelo, cuando yo estaba estudiando esto, mi mayor anhelo es y siempre será estar siempre en la presencia del Señor. Que yo esté siempre en esa presencia. ¿Y a qué voy con esto? Que en algún punto eso llegará. Ese anhelo llegará, confío en el Señor y por medio de la fe y por medio de su gracia, que estaré con el Señor en una eternidad. Y por eso le doy tantas gracias por el amor y sacrificio de nuestro Señor Jesús, porque solo a través de Él esto puede llegar, esto se hace una realidad, se hará una realidad. Pero esta parte trae entonces esperanza a nuestra vida. Si esta es tu mayor anhelo también, déjame decirte que entonces no hay nada de qué temer. No hay nada de qué temer ahora con lo que estamos viviendo y con las cosas que se puedan venir. Porque, ¿qué es lo más grave, por así decirlo, terrenalmente que nos pudiera pasar a ti y a mí como hijos de Dios? Sería el punto de la muerte física. Porque el gobierno, todos los esfuerzos que está haciendo es para, o se supone que lo está haciendo para el bienestar, para que no te contagies, para que no vayas a parar a un hospital, para que no tengas esa parte complicada en tu vida o en tu familia, y nos está tratando de dar una serie de indicaciones, y eso es correcto y necesitamos obedecer y atenderlo. Pero que eso no atemorice tu corazón, que eso no confunda tu corazón, que eso no desvaríe en tu fe, porque al final lo más que podemos vivir aquí sería la muerte física. O sea, es lo peor que pudiera pasar. Aún en la economía lo mismo. Fíjense que en esa parte, ahora que se está también destambaleando la economía, y eso ya lo he resentido un poco más, o sea, el dólar se está disparando, la situación se está complicando, y eso pues ya lo empiezo a vivir. Eso sí nos ha pegado, yo creo que a todos, ¿verdad? Porque lo del COVID, a lo mejor decimos, bueno, estamos resguardados y escuchamos, vemos en las noticias, y gracias a Dios, pues bueno, en mi caso no he sabido, y oramos por los que están pasando por una situación así. Pero la economía sí nos ha pegado y sí nos ha alcanzado de alguna manera a cada uno de nosotros. Pero aún en eso, nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Y yo pensaba y reflexionaba en eso y dije, Señor, entonces, ¿qué más da? Mi confianza está en ti. Por todos los escenarios que podamos estar viviendo y enfrentando, o los que se vayan a desatar más adelante, mi confianza, mi seguridad, mi plenitud, todo mi ser está confiado en ti. Porque dice la Biblia que nuestro mayor anhelo pues llegará, lo que más anhelas llegará. Y es esa promesa. Entonces, si lo vemos desde esta manera, pues de alguna forma se tiene que cumplir la Escritura. Y son tiempos en los que podemos ver que el día se acerca. ¿Y eso qué debe producir? Pues gozo, porque es como cuando los que ya nos hemos casado, pues te vas a casar y estás en los preparativos y dices, hoy me toca ir a ver lo del salón, hoy me toca ir a ver lo de mi traje, o las señoritas, hoy me toca ir a ver lo de mi vestido. Son acontecimientos que indican que el día está más cerca, y eso que produce un gozo, porque es lo que anhelas en ese momento.
Yo me acuerdo que yo contaba los días y ya sabía yo la fecha y decía, me faltan tantos días para casarme. Y cada noche, y era hasta chistoso porque veía el calendario y hasta los contaba con el dedo. Pero eso era porque había un anhelo en ello. Eso era mi mayor deseo. En ese momento anhelaba que llegara el momento. Lo mismo con esto. Estos son acontecimientos que nos indican que el día cada vez se aproxima. Y sí, es complicado terrenalmente, pero nuestra convicción, nuestra forma de ver las cosas debe ser diferente, en que no tendremos temor entonces. Eso no quiere decir que no nos alcance una situación de estas. No te digo, no, tú despreocúpate y sal confiadamente. Pues bueno, ahí también tenemos que ser, ¿qué? Diligentes, pero en un equilibrio, sabiendo que hay en nuestro corazón la convicción en el Señor. Y mostrar testimonio también en ello, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que pues eso, nuestro mayor anhelo, llegará. En el versículo 24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá también. Lo que el impío teme, a veces los impíos o las personas malas dicen no tenerle miedo a nada, ¿verdad? Pero no es cierto. Le tienen miedo a muchas cosas. Y eso que más temen, eso les llegará. Pero nuestra reacción a esto no debe ser de indiferencia. No debe decir, bueno, él es impío y le va a llegar el castigo. No, tenemos que tener también una actitud de misericordia y decir, Señor, ayuda a estas personas que no te conocen, porque si ellos no se arrepienten o si ellos no tienen esa conversión, pues sabemos cuál puede ser su destino, ¿verdad? Y vamos al versículo 25, dice, como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envidian. Temor de Jehová aumentará los días más los años de los impíos. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos habitarán la tierra. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Y toda esta serie el 32 dice, los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Este listado de, estos versículos, vemos los contrastes en las declaraciones de estos proverbios entre la condición del justo y del impío. Siempre el Señor nos deja en claro los dos caminos, las dos opciones, las dos situaciones que hay, como la semana pasada, igual, de los dos banquetes, y tenías que elegir a cuál ir, tenías que inclinarte por alguno de ellos y todas sus derivaciones o sus consecuencias de cada uno de ellos, ¿verdad? Así también aquí marca el camino del justo y el camino del impío. Entonces, aquí nuevamente el Señor te marca estos dos caminos sobre los cuales tú tienes que tomar una decisión entre buscar la justicia o el convertirte en una persona impía. Y ya vemos lo que cada uno de ellas representa. Y estos versículos nos dicen cuál es su desarrollo y cuál es su fin de cada uno de ellos. Entonces, jóvenes, les animo a que sigamos buscando la justicia, la rectitud, pero siempre por medio de la palabra del Señor. Y que estas cosas que el Señor nos está enseñando puedan dar fruto, porque en verdad es una gran bendición
que ustedes puedan aprender de todo ello en esta etapa de sus vidas. Les amamos muchísimo. Esperamos que puedan seguir estudiando el libro de Proverbios en casa y podremos pues todos seguir aprendiendo, ¿verdad? Dios les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo a nombre de mi esposa Kenia Jacqueline y de nuestros hermanos Jonathan Lora y su esposa Moni. Queremos desearles una excelente semana y decirles que estamos para servirles y pues muy ansiosos les iba a decir, pero esperando también la voluntad del Señor, pues para cuando podamos nuevamente reunirnos, en tanto pues seguir disfrutando, seguir aprendiendo y seguir buscando la perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo.